Somos misioneros de la misericordia para restaurar a las personas, indiferente de las condiciones familiares, sociales y religiosas. Ocupados mejor de irradiar vida con prácticas y acciones que nos hacen cercanos, superando límites y fronteras entre unos y otros. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Con esta maravillosa página de buenas noticias hemos llegado a la parábola y escuela de vida de un buen samaritano. Un legista doctor de la ley se dirige a Jesús con cierta intención hostil para preguntar sobre qué hay que hacer para tener en herencia la vida eterna. Si bien la pregunta de este legista tiene un contenido inteligente, profundo, por debajo sigue estando latente la intención de poner a prueba al maestro. La respuesta de Jesús como buen maestro, pues, se basa en hacer una nueva pregunta. Esta pregunta de Jesús va al punto central de lo que conoce el legista muy bien, la ley. La respuesta de este doctor se dirige según lo que él conocía de la ley sobre la manera de amar a Dios y al prójimo. Entonces, Jesús inmediatamente, replicando la intención del legista, le dice que aquello que ha dicho, pues es correcto, pero hay que vivirlo, ponerlo en práctica para tener la vida eterna. Pero el legista, al verse perdido en este diálogo, responde con una nueva pregunta: ¿quieres saber quién es el prójimo? Y Jesús ahora responde con una parábola, cuyo personaje central parece ser un samaritano, quien con acciones de misericordia ayuda a un hombre sin ninguna identidad, que había sido maltratado, golpeado, le han quitado todo por salteadores en un camino de Jerusalén a Jericó. Este hombre se ha quedado sin nada y está al límite de la vida, está herido, pero es ayudado por un samaritano. Algo que parece imposible en la realidad, porque judíos y samaritanos eran enemigos entre ellos, no sostenían ninguna buena relación. En este camino había pasado un sacerdote, quien por su oficio debería ser el primero en ayudar a este ser humano, a este hombre que estaba herido, que estaba al límite de la vida. Pero sencillamente hizo un cambio de dirección y no hizo nada por este hombre que había sido golpeado, maltratado y estaba herido. No se ocupó de él, no le importó. Y por supuesto la situación de este hombre asaltado seguía siendo la misma. Más tarde pasó un levita de menor categoría en el mundo sacerdotal, pero al igual que el sacerdote no hizo nada por este hombre, que estaba herido. De esta manera, 2 hombres, 2 oportunidades para cambiar la situación de este hombre herido. Pero ninguno hizo absolutamente nada por cambiar la situación de aquel ser humano que había sido asaltado, golpeado y dejado casi como muerto. Estos 2 hombres no resolvieron el problema. Hicieron sus propios análisis, pero prefirieron continuar su camino. No se involucraron en su situación. Pero en este mismo camino aparece un samaritano que, estremecido por la misericordia, percibió la gravedad del asunto que le estaba pasando a aquel hombre que estaba herido y golpeado, desencadenando en él una serie de 7 acciones de misericordia con el fin de que este hombre herido viviera y pudiera curarse.
7 acciones de misericordia que restauraron a esta persona. Entonces la pregunta del legista como que encuentra respuesta, o por lo menos tiene algo ahora para sacar sus propias conclusiones con la narración de esta parábola hecha por Jesús, donde se comprende que el prójimo no es el otro, sino que ahora consideramos que el prójimo es el más cercano, el que se inclina, el vecino, el que se inclina para poder levantar al otro. Nosotros nos hacemos prójimo para los demás. Más aún, el prójimo es todo aquel que necesita de nuestra ayuda, en especial aquellos que consideramos enemigos, es decir, aquel que tal vez para nosotros no merece ninguna ayuda, pero que tal vez sin merecerlo podemos ayudar o facilitar un camino de vida y de restauración para esa persona. Este es el prójimo. Pero saber quién es el prójimo tampoco es suficiente. Necesitamos saber cómo nos hacemos prójimo. Y es aquí donde es importante observar como en detalle las acciones del samaritano cargadas de misericordia. ¿Por qué? Porque el samaritano se acerca a la persona, cura las heridas, le da un puesto de honor, le cede su lugar porque lo monta en su cabalgadura. El samaritano se desacomoda para darle el lugar al otro. Y hay una cuarta acción, lo lleva a una posada, no lo deja a la deriva, cuida de aquella persona que ha sido lastimada, asaltada. Además de esas 5 acciones iniciales que ya hemos notado, el samaritano paga al dueño de la posada para que cuide de este hombre mientras él continúa su viaje. Y hay otra, y finalmente, cuando se despide prevé un nuevo encuentro, cuando él vuelva. Cada una de estas 7 acciones del samaritano muestra el amor por el otro, donde ofrece su propio lugar, donde sale de su zona de confort y se pone en el lugar de la otra persona. Hacerse prójimo no es suficiente con acercarse a las demás personas con palabras de aliento. Es importante realizar hechos concretos, esfuerzos significativos que faciliten un bienestar a estas personas. Algunos pueden quedarse solamente con dar palabras de aliento o decir que Dios lo bendiga. Y aunque esto es valioso, muchas veces no sirve de nada en momentos cruciales y de emergencia. Lo importante es tomar en serio lo que decimos con nuestros labios. Por eso el amor no es solamente una decisión, es también un hacer fundamentado en practicar la misericordia. Las acciones de misericordia por encima de la ley nos mueven a acercarnos a los demás para servirles, para involucrarnos en la realidad y en la situación de esas personas, sin condiciones, sin poner límites, logrando restaurar y ayudar a progresar integralmente. Involucrarnos en la realidad y en la situación de los otros no solo se queda en un presente o en un momento propicio, sino como la muestra, la acción que realiza el samaritano nos hace pensar en un futuro, tomando previsiones para más adelante. Pero en este proceso hay todavía algo más importante que no podemos perder de vista, que es posible que vaya incluso más allá de las acciones que este hombre de misericordia hizo, es aquel samaritano, quien si bien ayudó al herido, creó también posteriormente algo que puede pasar, se alejó de él para continuar su viaje. El samaritano comienza como que a desprenderse de este hombre que no tiene identidad porque lo confía a otro. Y esto es interesante porque no se trata entonces de quitarnos de encima a las personas que han sido golpeadas, heridas, lastimadas, y que tal vez nos encontramos en nuestro diario vivir, sino que también podemos aprender a trabajar por los demás de una manera comunitaria y fraterna, asumiendo cada uno desde donde estemos la tarea que nos corresponde. No se trata de rivalizar, quién dio o da más o quién da menos, no, sino de complementarnos todos juntos al servicio de la humanidad. Esto nos da un cambio de paradigma. Esto nos da un giro enorme incluso a lo que hacemos. Pues no es suficiente con ser sencillamente benefactores como lo sería el samaritano. También es necesario ponernos al lado de los que están heridos, de los que están maltratados, de los que han quedado sin identidad, para que otros se reconozcan como nuestro prójimo. Es como dicen por ahí, ponernos en los zapatos del otro para no quedarnos como simples diagnósticos y con análisis de la realidad, pero sin llegar a resolver problemas o resolver nada.
Cuando Jesús al final de esta parábola interroga al legista sobre quién de los tres se hizo prójimo, la respuesta del maestro de la ley es ¿quién practicó misericordia? Y al mismo tiempo la respuesta de Jesús es ir para hacer lo mismo. Por tanto, la prioridad de nuestra vida sigue siendo el otro, para que podamos vivir en función de los demás, poniéndonos al lado, en especial de aquellos que no tienen alguna identidad, aquellos que no tienen voz, estos que han sido heridos, maltratados, golpeados, asaltados en su dignidad, para que ellos también puedan darse cuenta que Dios no los ha abandonado a la deriva del camino, sino que Él sigue presente, mostrando su amor y su misericordia, sanando relaciones y facilitando una mejor calidad de vida para todos. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.